Recording is on. Hi guys, how are you today? Fine. Hola chicos, ¿cómo se Hello. sienten? Fine, thank you. And you? Hello. Good, good. Hello. Welcome to our class. Bienvenido a nuestra clase. Gracias por estar ahí a tiempo y por seguir trabajando de la forma que lo han hecho en la plataforma. All right, so today we have some important topics. Tenemos algunos temas muy importantes que me gustaría que todos ustedes presten atención a ello. Pero antes, me gustaría hacer un pequeño recuento, que me digan de qué trató la semana pasada, qué hicimos, qué vimos en la clase sincrónica, o sea, en la reunión como esta que vimos, así como también durante en la clase que trabajamos en la plataforma. ¿Qué hicimos? Vamos a ver. ¿Quién recuerda? Hello, don't speak together. Como dice un compañero, no hablen todos juntos. Yes. Anybody else? ¿Alguien que me diga de qué trató? Hello. Hubo un resumen de la semana anterior. Okay. Repasamos todo lo que es la forma de dar información personal. Okay. Hablamos Tuvimos de las actividades Sí. que hicimos en la plataforma. ¿De qué trataban? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Hicimos un grammar y un speaking. Grammar. Okay. Hicimos un grammar about the verb be, especially the verb be and possessive adjective, que son my, your, his. Y también hicimos un speaking about personal information and family members. ¿Ok? Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con el módulo número 2 en esta semana y vamos a ver los temas que tenemos para esta clase. Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer algunos ejercicios ahí después de ver la explicación. Y for today, we are going to work with simple present and adverb of frequency. Simple present and adverb of frequency. El presente simple y adverbio de frecuencia. But what are adverb of frequency? ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Here we have. ¿Alguien conoce los adverbios de frecuencia? Bueno, lo tenemos ahí. Pero ¿alguien lo había visto en otros cursos? Yes? No? Tendría que volverlo a ver para acordarme, porque la verdad es que Ok, all right. cuando es algo como siempre, usualmente, Exactly. con poca frecuencia, algo así. Exactly. So, adverb of frequency. What are adverb of frequency? So here we have a note. Tenemos una nota aquí. An adverb of frequency describes how often an action happens. O sea, un adverbio de frecuencia describe con qué frecuencia, valga la redundancia, sucede o pasa algo. There are 6 main adverbs of frequency that we use in English. Hay 6, hay muchos, pero principalmente 6 tenemos aquí, que son always, usually, that is to say normally, often, sometimes, rarely, and never. Never. Esos son los adverbios de frecuencia más comunes. Vamos a ver en esta clase cómo se utilizan, haciéndole ejemplo práctico y viendo algunos ejercicios. Structure is usually this one. La estructura, o sea, la forma es subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. La estructura es el subject, que puede ser un pronombre personal, el adverbio de frecuencia, que ya sabemos que son always, usually, often, sometimes, rarely or hardly ever, and never, plus verb.
más el verbo, plus complement. Complement es el complemento, el resto de la oración, todo lo que queda. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo ahí que lo vamos a hacer ahora, práctico, para que ustedes vean que es sencillo. Tenemos el adverbio usually, que significa usualmente. Usualmente. Entonces vamos a pasar, aquí dice una frase, Mary visits her parents on Saturdays. Significa Mary visita a sus padres los sábados. Pero no estamos diciendo si es siempre, si es usualmente, si es algunas veces. Entonces ahora es una rutina, lo único que sé. Pero yo quiero transcribir esa frase que dice Mary, que se dice de Mary, usando el adverbio de frecuencia usually, que es lo primero que me manda el structure. Usar el Sujeto. El sujeto, que en ese caso sería Mary o she. Mary, exactly, Mary. Vamos a poner aquí Mary, yeah. Mary, ¿qué más sigue? El adverbio de frecuencia, que es usually. Usually visit her parents on Saturday. And that's it. ¿Qué tengo aquí? Fíjense dónde está la adverb of frequency, según lo que hemos visto. That's simple. Eso es por lo general. Puede tener otro uso también. Puede tener otro uso que ustedes lo van a ver más adelante. Pero vamos con lo más común. Y de hecho muchos de ustedes lo hicieron así. ¿Cuál es el otro uso? Poniendo usually delante. A veces estoy hablando del formato norteamericano más común. A veces los británicos lo ponen en distintos lugares. Eso ustedes lo van a ver, a veces en algunas páginas de ellos lo ponen, pero eso es lo más común, este que está aquí. Puede ser que yo diga, usually Mary visit, puede ser así también, pero lo más común es esto. Mary usually visits her parents on Saturday. Estoy diciendo por lo general o usualmente Mary visita a sus padres los sábados. We have another example. Tenemos aquí I get up early on weekdays. I get up early on weekdays. ¿Qué significa? Me levanto temprano los días de la semana. 5 days in the week. From Monday to Friday, I get up early because I have to work. I have to go to work. Let's suppose. I always. You have to say I always. Tenemos el adverbio always, que sería así, que yo lo haría. Por ejemplo, el subject, que es el pronombre, I always, que significa always, siempre. I always get up. Fíjese que estamos hablando aquí de routine, de rutina. Get up, levantarse. I always get up early on weekdays. I always get up early on weekdays. That's the structure. Según la estructura, esa sería. ¿Cuál es el verbo? Get up. Get up is the verb. Get up. What is the complement? El complemento. Early on weekdays. Ese es el complemento. All right? Entonces aquí lo tengo. No, let me see. I don't like it like that. Déjalo así. All right? Is that clear? Are you with me? ¿Van entendiendo, chicos? Sí. Ok, tenemos aquí dos ejemplos. But with the verb be, listen here, be careful. With the verb be, the structure is different, people. Is different. Con el verbo to be, la estructura es diferente. ¿Cuál sería? Mírala ahí.
subject plus verb be plus verb plus adverb plus be. Subject, sujeto. Miren aquí, we are early for school. Entonces sería aquí el structure. Let me see. That's a mistake. I made a mistake here. Let me check. Sería así. Made a mistake. We are always. Sería diferente. El be y aquí ve el adverb. Sorry. El adverb es así. We are, porque es el verbo to be, que tengo dos otros verbos. Entonces el adverb iría aquí, people. Adverb. Y que iría. Yeah, that's it. We are. ¿Y qué va aquí? El adverbio. Always early for school. Y diferente con el verbo to be. ¿Ok? Ya ven que esto se puede cometer un error, pero hay que chequearlo. Eso uno haciendo la cosa un poquito rápido, sucede eso. Chequearon que es diferente. Aquí tengo el verbo to, con el otro. El adverbio iba después del sujeto, ¿verdad? Sin embargo, aquí, en esta frase, con el verbo to be, es lo contrario. ¿Ok? Vamos entonces. ¿Is that clear? Pueden ir tomando su captura de pantalla o sus apuntes. A pesar de que el video queda grabado, voy a subirlo todo. Vamos a ver ahora esto que está aquí, esta página, a ver de qué trata esto. ¿Qué tenemos aquí para complementar lo que hemos visto? Un poquito más de eso. Después tenemos algunos ejercicios. Vamos a ver aquí. Aquí tienen ese material, se queda ahí para que ustedes lo estudien más despacio. Y aquí tenemos, están viendo la página, ¿verdad? No, yo no veo la página, veo la misma, Ok, déjeme entonces. el mismo material en el que estábamos haciendo. Sí, déjeme entonces dejar de compartir eso. Sí, porque a veces por eso le pregunto, a veces me sigue compartiendo y a veces no. Entonces es importante que cuando ustedes vean algo me digan para saber. Ok, bien, ahora. Yes. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos adverb of frequency. Esto es un material para que ustedes le quede de consulta aquí y lo tienen en Spanish. Esto es una página que tiene varios recursos, mire, de todo. Recursos de lengua española, matemática, de todos y otros juegos. Entonces aquí tenemos el uso de los adverbios de frecuencia, que la explicación la tiene en español. Tiene always, que significa siempre, míralo ahí como lo dice, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, que es lo mismo que hardly ever o rarely, never. Ahí tenemos. When we talk about always, we talk about 100%. Cuando hablamos de always, hablamos de algo que sucede 100%. Si hablamos de never, 0%. Esos son los adverbios de frecuencia. Aquí lo tenemos con el porcentaje, si lo pueden ver ahí, ¿verdad? Aproximadamente, no tiene que ser eso cierto en
Nadie tiene la verdad absoluta. Pero lo único que se sabe es de always y never, que es así. Always 100%, usually 90%, normally 80%, often or frequently 70%, sometimes 50%, occasionally 30%, seldom 10%, hardly ever 5%. Okay, example. I always study after class. I always study after class. Let me put it bigger. Ponerle un poquito más grande. Okay, here. I usually walk to work. I usually walk to work. Usually means like 90%. I normally get good marks. I often read in bed at night. I sometimes sing in the shower. I occasionally go to bed late. I seldom put salt on my food. I hardly ever get angry. Right? Vegetarian, never eat meat. Aquí tenemos todo con la misma estructura que hicimos los ejemplos. Y tenemos aquí subject plus adverb plus main verb. Daniel always passes his exam. Subject plus be plus adverb. He is always happy. Is that clear? ¿Quedó claro ahí esa parte? Hey, hello, yes. Vamos, ok, estamos pasando casi a la práctica con eso. Así que si hay algunas que se quedan ahí, me pueden preguntar durante el proceso. ¿Vieron aquí? Vamos a ver qué más tenemos aquí. More example. Ya tenemos más ejemplos aquí, que no es una cosa del otro mundo. Podemos ir de ellos. They don't usually watch TV. She never eats sweets. ¿Por qué tiene el verbo eat? Tiene una S ahí. Si ustedes no me preguntan, le voy a hacer pregunta entonces. ¿Quién me dice? Porque es la contracción de it is. La conjugación. ¿En qué pronombre está? En tercera persona. En la tercera persona. Y como hemos dicho en clases anteriores, a la mayoría de los verbos, a la tercera persona agregamos S, y en algunos casos S, en algunos casos se cambia la Y por I latina, ¿ok? Así que atentos, si no me preguntan ustedes, les voy a preguntar. Yeah, right? Para ver si ustedes están en eso. Ok, that's very nice. Perfect. Thank you so much. Here, they are usually, sorry. Yeah, sabemos ya. She never eats sweets. They are usually in bed by 11:30. By 11:30. All right? She's never eaten Chinese food. Aquí hay una frase que está en present perfect. Ustedes lo van a ver eso en clase más avanzada. No vamos a hacer mucho énfasis aquí. Present perfect. Por eso tiene un verbo como eaten, que es comido. Have you ever had a really serious illness? Right? Have you ever? La palabra ever se utiliza para hacer preguntas, tanto en present perfect, así como también en presente simple. Y cuando vemos una pregunta con ever, pues le debemos responderla con un adverbio de frecuencia. Ahorita le voy a dar un ejemplo de eso. Sometimes, normally, frequently, often, occasionally, can also, observe aquí, ese note, can also go at the beginning or at the end of a sentence. Según este autor, dice que puede venir al principio o al final de la oración. Le dije que eso mayormente los británicos lo hacen así.
Que no se sorprendan si alguna página que ustedes están haciendo un ejercicio lo da por error. Pero por lo general el formato, y lo vamos a ver ahorita o más adelante, lo vamos a ver en el libro, cómo es que se hace según el American English. Ok, lo que siempre podemos poner delante en el inglés americano es sometimes. For example, sometimes I walk to work. Pero observen esta pregunta. Do you see your parents often? Si fuese en el inglés norteamericano, do you often see your parents? Sería así. Do you often see your parents? Ustedes lo van a ver más adelante. Ok, pero nada, lo importante es uno entenderlo como lo diga el otro. Ok, entonces tenemos aquí varios ejemplos. Look at here. How often do you watch TV? They watch TV every evening. How often do you go swimming? I go swimming once a week. Okay. Very nice. All right, aquí seguimos. Entonces aquí tenemos ya algunos ejercicios que eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a volver aquí a nuestro documento, people. All right. ¿Está clear? ¿Le va quedando claro? Yes. Creo que sí. Ok. Ahorita lo vamos a dar cuenta, no se preocupen, son prácticas que tenemos aquí. Para más claridad, let's see this video about routine. Aquí tenemos un video que va a hablar sobre rutina y también con los adverbios. Si ustedes no lo escuchan el video, si no lo ven y no lo escuchan, me avisan para ponerlo entonces directamente en la plataforma, en la herramienta. ¿Lo escuchan y lo ven? Sí. Sí, se Ok. ve. Sí. Ahora no porque lo paré. Ok. Ok. Vamos a ver. You really amaze me, Cynthia. You're never sad or tired. You always look so happy. What's your secret? Well, I do feel tired or sad from time to time. But I generally try to stay positive and healthy and see the bright side of everything. That's very good. Are you a morning person? Oh, yes. I'm an early bird. I wake up at 6 every day, even though I start work at 9 a.m. At work, I'm often the person who gets to the office first and opens it up for the day. Why do you wake up so early? Because I generally hate feeling rushed, and waking up early prevents that. I like to take my time getting things done. I usually read the news and catch up on email. Really? I never have time for that in the morning. What do you usually have for breakfast? I usually have a smoothie first thing. Then I eat a sandwich. What about you? I seldom have breakfast at home because I hardly ever have enough time to cook it. I wake up, rush to the bathroom, grab a snack on my way out, and hurry to work. I often get to the office in the nick of time. I'm a night owl. I always go to bed late. I suppose you go to bed early, right? I normally go to bed at 10.
I try to maintain the same bedtime schedule every day. But sometimes I find myself crawling into bed around midnight. But I still get up at 6 the next day. Aren't you sleepy during the day in that case? I do sleepy every now and then. But I usually drink a coffee and keep going on. Anyway, I am more productive at work in the morning rather than in the afternoon. My 2 to 3 peak hours are between 9 a.m. and 12 noon, and then I choose to do the hardest tasks. I generally can't focus well in the afternoon and evening. I'd rather just relax. I am exactly the opposite. Ok, guys. Solamente quería mostrarle ese video para que ustedes vean el uso de los adverbios de frecuencia en contexto. Utilizaron uno from time to time, que significa también de vez en cuando. Bien, entonces lo que les decía aquí es que podemos hacer, antes de pasar a los ejercicios, podemos hacer preguntas, por ejemplo, con eso. Ahorita viene un ejemplo. Do you ever go to bed late on Monday, for example? On Monday? Do you ever go to bed late on Monday? Significa eso. ¿Alguna vez te acuesta tarde los lunes? Usted va a responder si es affirmative o claro que usted podría decir yes, I do, but it's better if you say yes. Yes, I sometimes, no, not capital letter. I don't want capital letter. Sometimes go to bed early, for example. Or no, I never go to bed late on Monday. Nunca me acuesto tarde. I never. Yes, I sometimes. O sea, utilizar cuando veo el adverbio ever, que se usa para hacer preguntas, pues puedo utilizar un adverbio para responder. Otra forma de hacer preguntas es how often do you have lunch at work, for example? How often do you have lunch at work? What's the meaning of that question? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Quién me dice? ¿Qué entendemos por esa pregunta? Hello. Hi, hello. Are you there? ¿Están ahí? Entiendo como que si frecuentemente lleva lunch, merienda al trabajo. ¿Con qué frecuencia almuerza en el trabajo? O sea, que come a las 2. ¿Is that clear? ¿Los demás? Yes. Ok, entonces, ¿cómo yo podría responder eso? Vamos a suponer que sucede eso, que sí, que yo almuerzo, que tengo un comedor, que en mi trabajo, for example, in my case, I can say, yes. How
How often? Yo puedo decir, I sometimes, capital letter, let me put a capital. I sometimes have, podemos decir have o eat lunch. Eat lunch at work. No, I never eat lunch at work. No, I never eat lunch at work. Y no tengo que decir el no, digo, porque no fue cerrada, digo, I never eat lunch at work. Me están preguntando how often, con qué frecuencia. Otra pregunta puede ser, how often, espérate que se me queda aquí, how often does your mother cook fish for lunch? How often does your mother cook fish for lunch? ¿Eso significa? ¿Con qué frecuencia tu madre cocina pescado para el De almuerzo? para el almuerzo. Entonces yo digo, she never, aquí he puesto, vamos a ver, ¿quién me dice? Yo tengo que hacerle preguntas porque ustedes están como tímidos. ¿Quién me dice por qué yo tengo does aquí? ¿Y por qué el verbo aquí no tiene S? Vamos a ver. Vamos. Una pregunta, entonces le vamos a preguntar vamos a decir, Rafael, ¿tú tienes la idea de por qué tenemos does aquí en esa pregunta? Vamos a dividirla en dos partes. Yes. Hello, ¿está Rafael? Ok. Vamos a ver, entonces, y Karen. ¿Tiene la idea? Ustedes pueden decirlo, lo que ustedes piensen, no importa. Si nos equivocamos, no pasa nada. Estamos aprendiendo, estamos en el proceso. Ustedes tienen permiso de equivocarse. Digan lo que ustedes crean. Dígame, a ver. El 2, creo que fue algo Ajá. así lo que me explicaron hoy. Sí. Lo uso, o sea, no me estoy refiriendo a mí, sino a otra persona. Por eso coloco el is, o sea, lo pongo como. Sí, exactamente, sí. Okay. Utilizamos does para hacer preguntas en la tercera persona. Entonces, como cuando decimos, how often does your mother? Porque estoy hablando de your mother, representa she. Ahora, fíjense que aquí utilicé do en la primera pregunta. How often do you have? Porque estoy hablando de you. Y hemos dicho que utilizamos los auxiliares do and does para hacer preguntas. Que do lo vamos a utilizar con I, you, we, they. Y que vamos a utilizar does con la tercera persona. He, she, it. O su equivalente. Un nombre de Mary, Peter, John, your mother, your father, your sister, etc. Y que cuando tenemos el auxiliar does, el verbo pasa en su forma base sin la S. Ahora, si yo quiero responder respondiendo a esa pregunta, diciendo que ella siempre o que algunas veces, yo puedo decir she sometimes cooks, y le agrego ese a ese verbo. She sometimes cooks fish for lunch. O digo, no,
She never, puedo decir, no. She never cooks fish for lunch. Y le agrego ese al verbo porque estoy hablando de la tercera persona del singular. Eso que sucede en English en la tercera persona sucede en Spanish en la segunda persona, en tú. Yo digo yo vivo, tú vives, yo canto, tú cantas, a la segunda persona del singular en Spanish. Sucede aquí a la tercera persona, por eso que hacemos eso. Okay? Is that clear? Yes. Sí, teacher, por eso que en la pregunta el verbo va en singular, pero al responder en tercera persona, entonces le tengo que agregar la S. Sí, se le agrega la S, pero no tiene nada que ver con el plural, porque los verbos... No es por el plural, sino es porque es una tercera persona. Porque es la tercera persona, exactamente. Nosotros vamos a trabajar, la mitad del curso trata sobre eso, no se preocupe, que eso lo vamos a aprender bien. Por eso que el simple present de eso trata. Ok, entonces, chicos, tenemos aquí esa pregunta. Sería bueno que ustedes la escriban, esas dos preguntas. Vamos a ponerle a esto de aquí para adelante una parte como yo le pongo your turn. Ustedes la anoten, your turn, porque ya tu turno, your turn. Y escríbame esas dos preguntas, please, por ahí para después, pregunta como esa, hacerle que ustedes sepan responderla después. Please write it down, anoten eso que dice your turn, y le vamos a numerar aquí question number 1. Vamos a ponerle aquí question number 2, write it down, anótela y respóndela con su propia información, please, people. Esas dos preguntas que yo he hecho ahí. Please. Déjame hacer todo lo contrario. Ok, entonces esas dos preguntas, please. Write it down in your notebook and answer with your own information. La mantienen ahí para cuando ya en la próxima clase nosotros podamos ver eso de nuevo. Tengo problema con el internet, dice. Ok, están... Ok, any question, people? Vamos a pasar ahora a la práctica. Bien, aquí dice time for practice. Aquí tenemos vamos a ponerle este que está aquí, este primero. Lo voy a poner, como siempre, en el chat de la herramienta de Jitsi para que ustedes, pues, puedan hacerlo. Le pongo ese. Vamos a ver cómo le va en ese. Me avisan cuando hayan entrado. Me interesa que ustedes dominen este tema. Bien, este tema va con el simple present. Ok, profe, lo abrí, pero me aparece una página, no veo las preguntas. ¿No te parece? Dice adverbios de frecuencia y luego... Déjame ver, yo te voy a decir ahora. Es para que tú lo hagas. Sí, pero es que no me aparecen las preguntas. Vamos a ver, ¿quién más tiene el problema? No es pregunta. Dice... Selección múltiple. O sea, ya lo vi, ya. ¿Quién más? Ahí, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a ver aquí. Yo voy a compartir para explicarle lo que vamos a hacer con este ejercicio, chicos. Es como ordenar la frase.
Ajá, Tenemos elegir. tenemos varias palabras en desorden, elegir la frase que coincide con el orden correcto. Exactamente. La que tú crees de acuerdo a lo que hemos visto. Estoy compartiendo aquí, ¿verdad que sí? En la página. No, no se ve nada. ¿No se ve nada? Yo no veo nada. No, en la comunicación no. Ok. Déjeme entonces volver. No, que no he puesto aquí. Déjeme volver entonces. Stop. Share. Vayan entrando ahí a eso. Me avisen. Ahora sí se puede ver. Ok, sí. Usted ve que cuando a veces se frisa un poco, hay que volverlo a intentar. Me decía que yo estaba compartiendo, eso siempre hay que preguntar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Aquí ya hemos visto cuál es la posición de los, dice adverbs of frequency, word order, English grammar. Usted va a elegir aquí cuál es la correcta de esa. Yo le voy a hacer la primera. Le voy a leer toda y ustedes me van a decir, no lo voy a decir. Weekends, lo que vamos a ordenar es esa frase, la primera. Y ahí hay 3 opciones. Weekends must often she work. Entonces tenemos she often must work on weekends. She must work often on weekends. She must often work on weekends. ¿Cuál sería? She must often work on weekends. Ok, ya usted le dio ok. Entonces usted le hace pa ahí y le va a decir lo que usted se dice. Mira aquí, good, un punto. Entonces, ¿qué viene aquí? Next question, next. Le va a ir dando ahí. La otra dice, lo que vamos a organizar es lo siguiente. The occasionally we go movies too. Y va a decir, eso lo podemos hacer todos juntos, que es practice. Todavía, we go to the movies occasionally. We occasionally go to the movies. We go occasionally to the movies. ¿Cuál sería la mejor ahí? La 2. Ok, usted dice esta. La 2. We occasionally go to the movies. Esa es la tercera. Sí, la 2 sí, porque exactamente. Porque son de ahí. Yes, ok, entonces ahí me le da y sigue ahí. Ok, denle ahí. Ya ustedes saben. Y me dicen cuánto le dio. Profe, en esa tengo una duda. Porque habíamos visto que la estructura con el verbo be era primero el sujeto y luego el be, entonces no sería ¿Dónde y está be? luego el adverbio. ¿En cuál? Lo que pasa es que no está el are. Si no dijera, si estuviera we are, fuera así como tú lo no dices. está be ahí, no está el verbo to be. Okay. Tiene we que nosotros, es un pronombre. Ok, perfecto. Exactamente. Usted ve que es bueno preguntar. Estamos para eso. Exacto. Denle ahí. No importa lo que ustedes hagan, si esté bien o mal, son prácticas para mejorar. Yo no escucho nada. ¿Pasó algo? Estamos aquí, we are here. Estamos haciendo el ejercicio. Lo estoy dejando que ustedes lo hagan.
Es que la respuesta, no quedamos en que era la segunda. Ah, no. A ver, no, la primera. No, ya eso se No, hizo. la segunda. Sí, eso se hizo. Yo le dije Ok. cómo se hace. Es porque yo quiero que ustedes lo hagan para ver cómo le va. Empezando con el Ok. primero. Sí, bueno, sí, era eso. Exactamente, no se preocupen. Para ver cómo le va. Ya yo lo hice antes de mandarlo y funciona todo. Entonces te le va dando next question ahí. El truco está en lo que yo le dije en la mayoría, aunque cuando es un motor verb hay una diferencia. Motor verbs son como must, can, es diferente. Have, que quizás aparezcan en algunas, pero que en esa quizás sea la que ustedes se puedan equivocar, pero después las demás no tienen cómo equivocarse. Está bien formulada la práctica, el ejercicio. Ok. ¿Vamos bien? In 2 minutes, en 2 minutos. Vamos a ver qué podemos hacer en 2 minutos. Lo paramos ahí para que sigamos con otro. Todos esos ejercicios se los envié por el grupo de WhatsApp y también quedan en la plataforma que ustedes lo pueden practicar, seguirlo practicando una y otra vez. Parece que son como 10. ¿Alguien ha podido concluir? Pero yo llevo como 14. Ah, pues son más, como 15, está terminando. Pero me he fijado que me he equivocado. O sea, hay una parte que dice como cuántos uno lleva y el total de puntos. Y cuando me equivoco, me baja muchísimo. Me he equivocado en 3. Ah, no te preocupes, que ahora en las otras la va a hacer mejor. Eso son prácticas, ¿no? Las prácticas siempre son para uno mejorar. Esos son de ese tipo de ejercicios que yo le pongo en los feedback y en los documentos para que ustedes lo hagan antes de ustedes hacer las actividades de evaluación. Porque para eso, tanto antes como después, usted se da cuenta, para cuando ya le toque otra vez hacer lo mismo, porque se van a repetir algunos temas, pues usted no cometa esos errores. Bien, entonces me gustaría probar con otro ejercicio que sea un poquito más sencillo. Empezamos con algo, porque se tiene algunos motor verbs que no vimos en la explicación, que son must, que son can y quizás son con el present perfect. ¿Verdad? Quizá en eso que a ustedes les permite a ustedes que pueden equivocarse.
Bien, le pongo el siguiente ejercicio. Eso mismo. Por el chat le envío este otro. Ok, le envié el otro. ¿Pudieron terminar el que? Si no lo pudieron terminar, lo pueden dejar así y seguimos con el otro, porque es para que ustedes lo vean y lo sigan haciendo después, con más despacio. ¿Alguien pudo terminarlo? No, profe, son más de 10, son bastantes. Ahora Okay. estamos. Sí, son muchos. Yo pasé a 16 y después me empezó a quitar muchos puntos. Ok, pues déjenlo ahí entonces. Yo El pensé que era. 16. Sí, yo tenía uno que eran como 15 nada más. Pensé que eran. No, pasa más. Ok, perfecto. Entonces vamos con este otro. También vamos a hacer algunos de estos. Este lo vamos a ir haciendo de otra forma. Déjeme. Vamos a hacerlo todos juntos. Pero yo creo que ustedes participen. No importa que ustedes se equivoquen. Don't be afraid to make mistake, people. Please. Exactamente. Me avisan si pueden verlo. Ese fue el que yo les vi ahora. Me avisan. No se ve todavía. No estoy compartiendo. Ahora sí. Sí, hay que darle un tiempo. Ok, entonces, position of adverb of frequency. Posición de los adverbios de frecuencia. Miren aquí. Entonces tenemos he listened to the radio often. Y tiene often aquí. Entonces aquí yo voy a, como ustedes sabrán, ese está más sencillo todavía. ¿Qué voy a poner primero? El sujeto, he. El sujeto. Entonces pongo he. Espérese. He. Luego el adverbio. Often. 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 ¿Qué Luego sigue? el verbo, que es listen. Listens. Va a la tercera persona porque, según lo que hemos dicho, porque el verbo a la tercera persona le agregamos ese. He listened to the radio. Radio. He listened to the radio. Así se hace. Y they read a book y tiene sometimes. ¿Quién me dice esa? Vamos a hacerla todo así de forma oral. ¿Quién me dice esa? Igual el sujeto, que es they. Okay, pero can you tell me that in English? ¿Podría decírmelo en inglés eso? Se pronuncia they read a book sometimes. They sometimes read a book. Exactly. They sometimes read pero no tiene S aquí. Read, ¿por qué? They sometimes read a book. ¿Por qué no tiene S aquí? ¿Quién me dice? Porque no es tercera persona del singular. No es tercera persona del singular. Sí es tercera persona, pero del plural. Entonces no lleva S.
They sometimes read a book. ¿Y de qué otra forma yo también podría hacer esa frase? ¿Quién me dice? Poniendo sometimes delante. Sometimes they read a book. Aquí tengo Pete gets angry. Never. Entonces, ¿cómo sería esa? Otra persona. Quiero escucharlo los demás. Está muy silente. Please. Pete. Vamos a ver. Ajá, yes. ¿Quién? ¿Qué habla? A ver. Es que soy yo otra vez. Pete never gets angry. Exactly. Pete never gets angry. Significa Pete nunca se enoja. Pete never get angry. ¿Ok? Pete never get angry. Sería entonces así. Pete lo puedo poner en capital letter, letra mayúscula. Pete. Y el adverbio, ¿cuál es? Never. Never gets. Le agrego la S. Si se dan cuenta, tuve que todo, una sola, que todo, espérate, que todos la mayoría están haciendo énfasis a la tercera persona porque es la parte más importante del simple present. Tercera persona, si se dan cuenta, mírenlo ahí. Pete never gets angry. Angry. Punto. Seguimos con la otra tercera persona aquí. Este ejercicio está bastante interesante. Tom is very friendly y tiene usually. ¿Cómo sería ese? Sería Tom usually. Tom usually. Ajá. Tom. That's the verb to be. Tenemos el verbo to be aquí. Recuerda, remember something. Remember that, people. Tenemos el verbo to be, que la estructura es diferente a los demás verbos, según lo que hemos visto. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo sería? Tom is usually friendly. Very. Very friendly. ¿Qué significa esto? Tom es usualmente buen amigo. Muy amable. Muy amable. Muy amistoso. Muy amistoso. Aquí tengo. I take sugar in my coffee. Y tiene sometimes. ¿Cómo sería esa? La van haciendo conmigo. Vayan haciéndola ahí que usted practica. I sometimes. Exactly. I sometimes Take sugar. I sometimes take sugar in my coffee. In my coffee. Yeah. Period. Punto. I sometimes take sugar in my coffee. Nos vamos por esa. También podría ser sometimes I take sugar in my coffee. Pero lo estándar es así. Tenemos aquí otra. Dice aquí, vamos a ver, esta es interesante. Tengo aquí Eso también tiene el verbo be. Esa. Tengo dos sujetos aquí. ¿Qué es lo primero que debo colocar? Los dos sujetos. Ajá. Raymond. Los dos sujetos primero. And ¿quién más? Frank. El be, que es are. Are. ¿Qué más sigue? El adverbio. Often. Hungry. ¿Qué significa eso? Raymond and Frank are often hungry.
Que Ramón y Fran siempre tienen hambre. No, frecuentemente o a menudo tienen hambre. Exactamente. Ramón y Fran a menudo tienen hambre. Ya sabe que hay gente que no se le quita nunca el hambre. Siempre tienen hambre.